Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Mi nombre es César Córcoles y hoy estamos en el Laboratorio de Innovación de la UOC con Susana. Otra vez ha hecho campana Dani. ¿Qué tal, Susana? Bien, yo vengo de siempre, estoy aquí y hay alguien que, no sé, salta continuamente, no sé, algo habrá que hacer. Bueno, y hablando de campanas, no la tenemos en el estudio, la tenemos al otro lado de una conexión, pero tenemos a Eurídice Cabañes. Hola, Eurídice. Hola, un placer. Eurídice, a la que castigamos hace un tiempo porque resulta ser que tenía que haber estado aquí en el episodio que dedicamos a la exposición de Homo Ludens con Luca Carrubba. Lo he dicho medio bien, espero. Has dicho bien. Lo has hecho perfectísimo, nunca lo había visto tan bien dicho. Y resulta ser que no la informamos correctamente de cómo se tenía que conectar y la dejamos, le dimos con la puerta en las narices hace ya unos meses y teníamos la deuda histórica de volverla a tener por aquí. Si te parece, Eurídice, vamos a comenzar como comenzamos siempre, que es repasando tu currículum, si soy capaz de llegar a él. Sí, tú puedes. No lo tengo yo tan claro. Si no me puedo presentar yo, no te preocupes. Vamos a ver. Soy una impresentable, he aprendido a presentarme a mí misma. Si no. A ver, las notas que tenemos. Dice que eres licenciada en Filosofía de la Tecnología. Doctora, señora. Sí, a eso llegábamos. Un máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, otro máster en Neurociencias y una tesis doctoral que no solo sabemos que eres doctora, sino que hasta tenemos el título de la tesis. Mira. La tecnología en las fronteras por la Autónoma de Madrid, como mínimo el doctorado, ¿sí? Sí, con lo que me costó, digo, que no me lo dejen de decir. No me lo cuentes esto a mí, lo de costar el doctorado, creo que a Susana. Doctora. Bueno, y entonces lo que solemos hacer a continuación es pararnos en todas las palabras que Susana sí entiende porque es muy inteligente, pero César no. Entonces, yo ya comenzando con esto de filosofía de la tecnología. ¿Qué quiere decir filosofía de la tecnología? Para tontos, que lo tengo que entender yo, ¿eh? Bueno, básicamente la filosofía lo que hace es plantear preguntas, ¿no? Buscar las preguntas más insidiosas y preguntarse mucho acerca de su contexto, de dónde estamos, hacia dónde vamos, a dónde venimos, que son las preguntas más universales. Luego se pueden tomar otras formas mucho más raras, pero básicamente son la base. Y pues hacer eso mismo sobre la tecnología, que básicamente es hacer una filosofía de la contemporaneidad, porque no hay un solo momento de nuestra existencia que no esté mediado tecnológicamente. O sea que Susana tenía razón y sí teníamos que invitarte porque tu perfil es perfecto para Despacho 42. Yo es que siempre dudo de Susana y luego siempre acabo comprobando que tiene razón. Nunca dudes de Susana es maravillosa. Vale, y entonces luego tengo por aquí que fuiste presidenta de Arts Games México entre 2009 y 2012, ¿puede ser? Sí, bueno, con Arts Games en realidad haya estado donde haya estado, en las distintas ciudades donde hemos tenido actividades o propuestas, pues siempre he estado involucrada muy activamente. Y que ahora mismo eres presidenta o copresidenta de la entidad con Luca. Sí, codirectores, Luca, mi compañero Luca Carrubba. Yo. Qué bien lo decís, ¿eh? Que los españoles no pueden. Bueno, y ahora la que va a hacerse responsable de lo que viene ahora es Susana, porque esto sí que es culpa suya. Hay otro responsable. Bueno, sí, pero esto lo desvelamos ahora. Es que en el último episodio entrevistamos a un profe aquí en la UOC también, Andrés Burbano, y resulta ser que le pedimos a ChatGPT que nos propusiera preguntas. Y resulta ser que lo hemos probado también contigo y, a ver, es una lástima que esto sea en audio porque la dilatación de pupilas de Eurídice que estamos viendo ahora mismo no es nada comparada con lo que viene ahora. Pero le va a gustar, yo creo que le va a gustar. Sí. Como modelo de lenguaje que soy, no estoy preparada para responder a preguntas de ChatGPT. Estaba preparado y mentió. Te prometemos que no estás preparada. Te dice aquí, oye, que igual es que tienes una vida que no nos has comentado y te sacamos del armario. Eurídice Cabañes
Cabañes es una reconocida poetisa y escritora mexicana. Maravilloso. Pues, a veces escribo poesía, nunca he publicado nada, pero mira. ¿Y la nacionalidad mexicana, cómo lo ves? Pues porque ChatGPT sabe mejor que nadie que donde hayas nacido no implica de dónde eres, y a mí me gustan los desayunos como se desayunan allí, y vamos, feliz con ser mexicana. Tengo la residencia permanente en México, ¿no? La nacionalidad nunca me la saqué, pero mira, pues estoy mira, a un paso. No sabemos cómo, porque yo cuando me llegó la propuesta de preguntas me fui a Google y dije, pues vale, hay una Eurídice Cabañes, poetisa mexicana en el mundo, no hemos sido capaces de encontrarla. Eres la única Eurídice Cabañes que tenemos localizada. Igual que nunca desconfíes de Susana, no desconfíes de ChatGPT, que sabe más que tú. Efectivamente. Ahora mismo voy a ser poetisa mexicana, me gusta el rol. Pues si lo dice nuestro cuñado favorito, ¿verdad? Y la cosa divertida es que lo alimenté con tu web y con tu wiki. Le dije, mira, ¿y esto? Y entonces se salió con la descripción de la poetisa mexicana, que me hizo una gracia increíble, porque te pega mucho. Bueno, en cualquier caso, intentando volver un poco a una entrevista que tenga un poco de sentido, pies y cabeza, que esto en Despacho 42 no lo conseguimos siempre. Te tenemos aquí porque has comisariado una exposición que ahora mismo está, de hecho, expuesta en Barcelona, que se llama La Ciudad Visible, ¿verdad? Uh-huh. Nos cuentas, porque confieso, no he estado, todavía no he pasado por allí. Nos cuentas de qué va La Ciudad Visible. Leerlo sí lo hemos leído, de qué va. Eso sí. Bueno, es una exposición que se llama La Ciudad Visible, la ciudad en juego, porque entra un poco con las dos líneas, y es una exposición que hemos hecho en Arts Games con mi compañero Luca Carrúa y con una museografía maravillosa y perfecta de Meritxell, una compañera también. Habrá enlace en las notas del podcast, como siempre. Por favor, mencionar siempre que los trabajos son colectivos. Y es una expo muy, muy, muy bonita, donde abordamos un poco toda la forma en la que los videojuegos se relacionan con los modos de construir ciudad, ¿no? Tratando de verlo desde una perspectiva optimista, desde todo su posible potencial, y donde lo que nos planteamos sobre todo es en un momento especialmente en el que estamos un poco en manos de la gobernanza algorítmica y que cada vez más pues todas estas decisiones urbanas y del espacio se están tomando por algoritmos que en muchos casos son privados, que además son cerrados, que ni siquiera sabemos bien cómo son porque están protegidos por leyes de propiedad intelectual, e incluso las decisiones de políticas públicas, cuando se tratan con estos algoritmos, pues se vuelven un poco decisiones privadas. Proponer que el videojuego, como el primer medio algorítmico que es, pues puede ser una forma en la que no necesariamente el algoritmo sea quien interprete los datos y nos dé las soluciones, sino que nos permita interactuar con la información, que nos permita simular, que nos permita tomar decisiones también, ¿no? Y cómo el juego puede ser una forma de plantear una ciudad en la que todos participemos en este planteamiento. Voy a volver un poco atrás a dos cosas. La primera, que me he saltado yo, esta exposición está expuesta en un lugar, en serio. ¿Está expuesta en un centro cívico de Barcelona ahora mismo? Sí, ahora mismo está en el centro cívico de Guinardó, a continuación irá a Cocheras y después a Convent de San Agustín. Antes de eso estuvo en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Filosofía, con motivo de un congreso que se llamaba CIBE, sobre educación y videojuegos, que ese año se dedicó sobre todo a ciudad. Y también ha estado en el Espai Sociedad Oberta, en Barcelona. Y después va a seguir viajando también. Esto tenemos que recordar en episodios futuros, cuando se vaya moviendo por otras ciudades, recordar dónde está nuestra ciudad invisible y de juego y jugada y jugable. Eso por un lado. Ahora ya la tenemos geolocalizada en algún sitio, que no deja de tener su importancia. Pero claro, antes de llegar a esto, esta idea de usar el videojuego para explorar temas, ¿cómo narices se llega hasta ahí? Porque, o sea, una vez que te lo han dicho es de, sí, claro, pero la idea a mí no se me había ocurrido nunca, vaya. Bueno, a ver, el videojuego en realidad es un elemento súper importante. La gente piensa en videojuegos y piensa en personas jugando y en ocio, ¿no? Pero en realidad el videojuego, por un lado, ha marcado todo el desarrollo tecnológico. O sea, es la primera forma en la que en la que interactuamos con la máquina, y los primeros ordenadores en entrar en las casas son videoconsolas, ¿no? Entonces el videojuego es algo que es una forma que ha definido toda la forma en la que nos relacionamos con la tecnología. Por lo tanto, cualquier medio tecnológico va a tener que ver con los videojuegos. Sí, tú generas un ordenador y la gente le hace juegos, lo quiera el responsable o no. Esto pasa. Y bueno, entonces también al nivel concreto de la ciudad, pues podemos ver que muchos de los desarrolladores, por ejemplo, de software de arquitectura,
antes trabajaban en videojuegos. El AutoCAD, uno de los creadores, estaba trabajando antes en videojuegos. Entonces tienen mucha relación ya desde el inicio las formas en las que diseñamos para la ciudad con los videojuegos, en relaciones que igual no nos esperábamos, ¿no? Pero de todas formas también los videojuegos al final son espacios simulados, ¿no? Son simulación de lugares. Los videojuegos ya tienen su arquitectura. Aunque tú quieras inventarte un mundo total y absolutamente extraño y ajeno a nuestra realidad, ya tienes que hacer un diseño urbanístico coherente, ¿no? Que tenga unas reglas que pueden ser distintas a las leyes físicas que operan o lo que sea, pero tiene que ser un espacio urbano coherente, un espacio arquitectónico que tenga un sentido y sea coherente en sí mismo. Yo aquí recuerdo la anécdota de soy una persona mayor, sí, no pasa nada, y yo jugué con el primer SimCity que salió hace no quiero saber cuántas décadas, no me hagáis llorar, pero resulta ser que en aquel momento pues tenías un problema, muchas, sí, no, me lo marca Susana con gestos y no lo vamos a decir. Os lo buscáis en la Wikipedia, no va a haber en las notas del podcast. Y resulta ser que había un problema tremendo con la contaminación y en algún momento descubrí que podíais poner todos los edificios juntos sin calles y que no había coches y que no había ningún tipo de contaminación. A mí no me parecía la ciudad más práctica del mundo, todo se ha dicho, pero esto que decías de las normas, la realidad son las que son, que a veces van cambiando, afortunadamente y por desgracia, pero esto pasa. En cualquier caso, eso, te estaba interrumpiendo, tú ibas a decir. No, me gusta tu interrupción porque además voy a venir al caso de lo que comentas, porque en los videojuegos es muy importante que el código es política, ¿no? O sea, el hecho de SimCity, por ejemplo, es un videojuego que te permite generar tus ciudades, pero que premia o que castiga algunas de tus decisiones, ¿no? Entonces, la persona, esto lo comentaba Alberto Oliván en una conferencia que dio en unas jornadas que organizamos de Derecho al Juego Digital, en las del año pasado fue la conferencia inaugural, y él hablaba de que la mejor partida de SimCity del mundo fue una ciudad que no tenía nada de espacio público, no tenía ningún tipo de programa público, no tenía ni un solo árbol, estaba hipercontaminada, hipermasificada, pero era la que más aguantó y se sostuvo. ¿Por qué? Porque quien diseñó ese juego premiaba ese tipo de decisiones sobre otras, ¿no? Entonces, cuando elegimos los videojuegos que van a ser útiles para diseñar nuestras ciudades, tenemos que ver también qué valores se están primando del otro lado. En contraposición a este SimCity donde puedes estar haciendo estas ciudades hipercontaminadas y sin espacio público y son las mejores, podemos encontrar, por ejemplo, Blockhood, que es un juego donde puedes construir un poco lo que quieras, pero cada bloque, pongamos que es un árbol, tiene que tener unos inputs y tiene unos outputs. Entonces, un bloque de árbol va a necesitar agua y va a generar oxígeno. Puedes poner una cafetería que pues va a necesitar electricidad, va a generar CO2, va a necesitar empleados. O sea, todos tienen cosas que necesitan y cosas que generan. Y lo único que tienes que lograr es que esté en equilibrio. Por lo tanto, aquí la política y la lógica detrás del juego es una lógica sustentable, económica y ecológicamente. Entonces es otra forma completamente de ahora, pequeño paréntesis, Susana, no deberíamos haberla invitado porque ahora yo voy a perder horas ingentes en este juego y eso no va a ayudar a mi productividad. Mal Eurídice. No, bueno, o sea, puedes delegar otras cosas que tienes que hacer a nuestro compañero Dani, que hace campana cada vez 3x2 y ya está. Y así lo tienes todo equilibrado. O al ChatGPT. Que entra en despacho 42 y lo que sale. Así. Bueno, en fin, no sé si Dani va a estar muy de acuerdo y no deja de ser el jefe. Ya veremos. Y este uso antes de volver a la expo, este uso del videojuego como herramienta de exploración, tenemos más... pregunta difícil y absolutamente fuera de guión. ¿Tenemos ejemplos? ¿Es algo que se haya hecho antes? ¿Sois muy, muy revolucionarios o solo muy revolucionarios? Solo muy. O sea, sí hay experiencias. Precisamente si no existieran experiencias previas no podríamos haber hecho una exposición, porque aunque tenemos obras de producción propia, pues también se muestran otras obras que son ejemplos precisamente de que la construcción de la ciudad se puede hacer y ya se ha hecho en otros proyectos. O sea, por ejemplo, uno de mis favoritos es Games for Cities, que ahí es una página web, la podéis consultar, donde podéis ver proyectos donde se ha utilizado el videojuego y el juego, o sea, tanto analógico como digital, para la toma de decisiones ciudadanas sobre distintas formas de construir la ciudad. Entonces, hay propuestas en distintas ciudades del mundo donde se trabaja con la ciudadanía jugando y diseñando los propios juegos para tomar decisiones, por ejemplo, sobre medidas contra el cambio climático, de cómo se adecuará la ciudad pues, a la subida del mar, a distintos problemas de contaminación,
o sobre economía circular, cómo generar una ciudad que sea más sustentable, y eso se hace a través de la generación de juegos y se hace en la toma de decisiones. Hay propuestas también como, por ejemplo, Block by Block, que es una propuesta muy similar a un proyecto nuestro también que se llama Craftea, donde se utiliza Minecraft para hacer propuestas de intervención sobre el espacio urbano, que, bueno, en el caso de Craftea, de nuestro proyecto, trabajamos con niños y niñas menores de 8 a 18 años, porque seguimos un poco la filosofía de la ciudad de los niños de Tognucci, donde dice que la ciudad diseñada para los más vulnerables es una ciudad diseñada para todos. Entonces son niños y niñas quienes ven sus necesidades y hacen sus propios diseños sobre las propuestas de intervención en el espacio urbano. Lo bueno de Craftea es que permite esta toma de decisiones ciudadana. Lo bueno de Block by Block es que tienen un presupuesto muchísimo más ingente y después de generar las propuestas las llevan a cabo efectivamente en la vida real. Metemos aquí el paréntesis de que deberíamos aquí dedicarle mucho más recursos a este tipo de experimentos culturales y que no puede ser que nos movamos en estas condiciones o pasamos un tupido velo y pasamos al siguiente episodio. Podemos pasar porque podríamos pasarnos todo el episodio hablando de... Iba a ser importante, pero muy, muy aburrido. Sí. Vale. Entonces, sin haber visto la exposición, me da la impresión de que hemos comentado cosas que encontramos en la exposición. ¿Qué me va a pasar a mí cuando finalmente me acerque a uno de los centros cívicos en el que está ahora, o en cocheras, o cuando narices consiga encontrar espacio? ¿Qué vamos a encontrar en esa exposición? Bueno, pues lo que nos vamos a encontrar son varias obras que dan como este sentido de unidad, ¿no? Entonces, por empezar por alguna, porque dependiendo de los espacios también la configuración de las salas varía, entonces no te puedo dar un orden que luego se modificará, pero encontraremos el documental Ciudades y Videojuegos, donde podemos ver toda esta, que sirve también a modo de introducción porque podemos ver cuál es toda la relación que se da entre urbanismo, arquitectura y diseño de videojuegos, con entrevistas también a especialistas y que nos permite entender un poco esta relación. Encontraremos también, aparte del proyecto Craftea del que ya habíamos hablado, un proyecto que desarrollamos aquí en Barcelona desde Arts Games con el Ayuntamiento de Barcelona, porque es uno de los que se ha sumado a la importancia de los datos abiertos, sobre los datos que la ciudadanía genera pues, para la ciudadanía, ¿no? Que podamos acceder, y sobre la importancia también de los datos en la construcción de la ciudad. Por esto que hablábamos antes de que cada vez más nos dirigimos un poco a este diseño de Smart City y de gobernanzas algorítmicas. Cada cosa tiene un sensor y acumulamos información ingente que no sabemos si sirve para nosotros o para alguien o para algo o para que alguien gane dinero. Entonces, bueno, pues hablando de estos datos, allá en 2016 el portal estaba abierto, pero muy poca gente los consultaba. Entonces, para poder fomentar también este conocimiento sobre la propia información sobre la ciudad, se generó un proyecto donde se hizo una API para poder acceder al portal de datos abiertos desde los principales motores de videojuegos y se generó un laboratorio ciudadano donde la ciudadanía decidió qué datasets se iban a utilizar, que supongo que no os sorprenderá en absoluto, pero fueron los de turismo y vivienda, que son como dos de las grandes problemáticas que encontramos en la ciudad de Barcelona. Ajá. No saldría por ahí Airbnb y estas cosas, ¿verdad? No, para Vamos nada. a hablar de eso también en la expo, ahora verás. Y entonces, a partir de estos datasets se hicieron varios prototipos de videojuegos, como por ejemplo Pim Pam Pum, que era un pinball para móvil, donde la gracia era que dependiendo del lugar donde estuvieras en Barcelona, el juego iba a ser más fácil o más difícil y iba a tener como distintos elementos dependiendo del precio de la vivienda medio de la zona en la que lo estuvieras jugando. Ajá. Porque la vida a veces, depende de dónde estés, se hace más fácil o más difícil. Correcto. O juegos como Rambla Ras, donde tenías que atravesar las ramblas sin caer en las trampas para turistas y sin que te roben y llegar con el dinero para pagar el alquiler, que combinaba ambos datasets. O Last Hope, una semana en la piel de una persona sin hogar. O Pisominas, que igual que el Buscaminas, trataba de aislar los precios más altos por cada zona, los que se disparaban mucho dentro de las zonas. Se me está acumulando mucho trabajo. Esto no me está gustando nada. Se me está acumulando un montón. Y siguiendo con el tema de los datos y diseñada ex profeso para esta exposición en Contemporals, o sea que no estaba en las itinerancias anteriores, tenemos a Alba Corral, que ha hecho una propuesta súper interesante también con datos, donde ha hecho 2 visualizaciones que podemos ver el cruce entre los datos de pisos turísticos
es decir, los pisos que tienen licencia para ser pisos turísticos y los pisos anunciados en Airbnb durante un periodo de 6 meses. No es lo mismo, no es lo mismo en un sitio que en el otro. No quiero hacer spoilers, pero creo que estás un poco acertado. Vaya, si es que tengo yo un talento para ver lo que es obvio, ¿verdad? Entonces, bueno, esta obra es bastante interesante. Luego ya, saliéndonos un poco del tema de datos, podemos encontrar un juego que básicamente es un Pong. Seguramente ese sí lo conoces, aunque no hagas tiempo que no juegues. Es de mi época. Y cuando eras niño, venga, ahora no exageres. Vale, sí, el Pong es más viejo que yo, tiene un año más que yo, si no me equivoco. Pues este Pong es un poco particular porque es una reinterpretación que hicimos del experimento de 1991 en el que de pronto se metió a gente en un cine. Ajá. Y la gente que llegaba al cine veía el Pong en la pantalla y veía que tenía palas de ping-pong al lado de los asientos. Entonces se dieron cuenta, como bastante inmediatamente, que sus palas, si las ponían de un lado, hacían que la pala subiera, o sea, que la pala del Pong, o si las ponían del otro, del color rojo, bajara, ¿no? Pero era un juego colaborativo, entonces era la mitad del cine contra la otra mitad. Y entonces tenían que manejar en conjunto cada mitad una de las dos, digamos, avatares, ¿no? ¿Por qué no me invitaron a mí a eso? No sé, igual eras pequeño, ¿eh? No, en el 91 no era pequeño, podía ir al cine perfectamente. Bueno, yo te estaba echando flores de joven, pero bueno. Pero bueno, este juego al final, en realidad, o sea, este experimento que se hizo era una de estas propuestas tecnosolucionistas y tecnotopistas con esta filosofía que encarna Silicon Valley y todo esto, donde básicamente el mensaje era, ¿veis? La tecnología nos permitirá tomar decisiones consensuadas, instantáneas entre todos, no necesitamos que medien los gobiernos ni las empresas, y la idea era preciosa. Pero cuando la traemos, o sea, cuando vemos esa idea y la traemos al día de hoy, lo que nos hemos dado cuenta es que la tecnología no ha servido para que todos tomemos las decisiones, sino que básicamente sirve para que la tecnología tome las decisiones y nosotros. O bueno, quienes tienen el poder sobre la tecnología. Las decisiones que tomaríamos en Facebook y Twitter no serían las decisiones mejores del mundo, me estás diciendo. No, entonces, bueno, esta reactualización básicamente es un juego multijugador, juegas con el control, es el móvil, entonces toda la gente que vaya a la sala puede estar jugando a la vez, pero somos todos contra la máquina, ¿no? Como de todavía a día de hoy podemos tomar mejores decisiones en conjunto que el algoritmo. O sea, hay una posibilidad de escape ahí. Me sigo escapando del guión que se ha currado un montón, Susana, porque yo soy así. Ahí hay mucho desarrollo. ¿Cómo? O sea, entiendo que hay recursos que son externos. Los desarrollos propios que se han hecho a lo largo del tiempo. ¿Cómo habéis gestionado todo eso? Bueno, a ver, en realidad llevamos 15 años, ahora 16 trabajando en Ars Games, entonces llevamos mucho tiempo trabajando estas cuestiones, sobre todo hay una línea muy fuerte que tenemos que es de participación ciudadana con videojuegos, porque nos interesa más el videojuego como herramienta para la transformación social, entonces muchos de estos desarrollos, pues Craftea, Juegos del Común, son proyectos que se han ido desarrollando a lo largo de distintos años y que ahora pues aprovechamos como para mostrarlos, ¿no? En el caso de este juego que estábamos mencionando, ha sido desarrollado en colaboración con Mónica Ricci, que además... ¿La conocemos? Claro, que la conocéis bien y que acaba de inaugurar, por cierto, hablando de expos, una expo maravillosa que tenéis que ir a ver. O sea, ahora ya se te acumula más la faena. Capella. Está en la capella y que es... Bueno, es maravilloso, es que no sé, no tengo ni palabras, a mí me dejó impresionadísima. Pues recomendación de Eurídice, dentro de unos días será recomendación de Eurídice de Susana y mía, pero Susana y yo todavía no lo hemos podido ver. Pues sí, pero id con tiempo, o sea, yo ya le he dicho a Luca que las reuniones creativas que tengamos mientras esté esa expo las vamos a hacer en la expo, porque es un lugar muy, muy, muy inspirador. Genial. Comprobaremos notas en tenemos dos expos para ver como mínimo, ¿no? Sí, insisto, no hay tiempo de que alguien pare el reloj porque no me da. O sea que en Ars Games, aparte de montar exposiciones, hacéis este tipo de actividades y algunas de estas actividades están ligadas no solo al estudio del videojuego, sino a creación de determinados videojuegos con determinados fines. Entonces, bueno, pues la de Juegos del Común se hizo en colaboración y financiada por el Ayuntamiento de Barcelona. Craftea ha tenido muchísimo rodaje, se han hecho muchas ediciones públicas, privadas,
con distintas entidades y de ahí también ha salido muchísimo material. Y en el caso de este juego del que estábamos hablando, de este Pong un poco habituado que se llama Nosotros las máquinas, se desarrolló ex profeso para la exposición de videojuegos Los dos lados de la pantalla, que estuvo en Madrid, pero en Madrid no funcionó. O sea, funciona muy bien, tuvo muchísimos visitantes, quiero decir que no estaba esta pieza. Este se diseñó en la itinerancia a México, cuando llega al Centro de Ciencias de Sinaloa, y tienen una fachada enorme, nos piden que haya una obra que sea un videomapping para la fachada, y como la exposición no tenía nada que pudiera ir ahí, pues esta se diseñó ex profeso para la fachada y para que pudieran jugar más de 1000 personas a la vez mientras estaban sentados en el césped mirando hacia el propio edificio. Poco cambio de tema. Está de moda, igual porque es tremendamente necesario hablar de que todo debería ser más inclusivo y que todo debería ser más sostenible. Las ciudades también. Vinculamos juego con... Antes decías, es de la ciudad que protege a los más frágiles, protege a todos, no sé si era la frase exacta, seguro que me la he cargado un poco. ¿Cómo podemos trabajar se pueden trabajar temas de inclusión y de sostenibilidad a través del videojuego y cómo lo podemos hacer? Claro, a ver, hay muchas formas. Creo que la primera y la más sencilla es la concienciación. Así además aprovecho y meto una de las horas que me había dejado fuera en la descripción de la expo porque vamos un poco saltando. Culpa mía. Entonces, por ejemplo, esta sensibilización creo que es muy importante. Dentro de la expo hay un videojuego que se llama Sola, que es de Agustina Isidori, y es un survival horror donde tienes que llegar a casa sola de noche siendo mujer. Simplemente caminar por la calle y oyes pasos, ves personas y como todas esas emociones, ¿no? Entonces, creo que los juegos pueden servir para esta sensibilización sobre problemáticas que igual hay personas que no ven porque pues tienen el privilegio de no verlas. Y luego también pueden servir para esta puesta en práctica de las decisiones, ¿no? O sea, un videojuego al final es un espacio donde donde ya estamos tomando decisiones desde el propio instante en el que entramos, ¿no? Que es la primera gran decisión, es la decisión de jugar. Y la segunda es la de aceptar las reglas del juego o romperlas o cambiarlas, ¿no? Y ver cómo entre todos decidimos esas reglas. Entonces, al final, una ciudad es como un juego. O sea, una ciudad es un espacio donde decidimos estar o no. A veces no tenemos tanto esa posibilidad de la opción, pero... No te queda otra. No te queda de otra, pero bueno, también decidimos aceptar esas reglas del juego y muchas veces... aunque no lo sepamos, también podemos decidir cambiarlas, ¿no? Entonces, el generar estas prácticas de diseño creo que puede ser una buena forma de empezar a cambiar la ciudad. Pero sobre todo, como decía, es un espacio de simulación, ¿no? Entonces podemos plantear ciertas reglas, jugar con datos o no, con información real o no, y poder empezar a hacer diseño. O sea, seguramente un niño de 12 años o yo misma o cualquier persona no pueda no pueda ponerse con el AutoCAD y hacer un diseño de un puente o de un hospital, pero puede hacerlo puede hacer diseños arquitectónicos y desarrollos urbanos con un videojuego. Entonces también te sirve para que de alguna forma comprendan información o formas de trabajar que podrían ser muy complejas de otra manera, de una forma más rápida y directa, y que puedan también estar generando esta toma de decisiones. Pero además sirven para testar estas opciones, ¿no? O sea, si yo pienso que quiero hacer un espacio, no sé, un parque y que va a tener ciertas cosas y tal, cuando tú lo dibujas en espacio vacío en blanco, no sé, en un plano, pues ahí no estás viendo los posibles usos, ¿no? Igual hay gente que de pronto lo usa de formas que ni se te habían ocurrido. Cuando tú tienes un espacio donde lo puedes llenar de gente, aunque sea con sus avatares virtuales, y empezar a probar como esos usos, puedes ver cómo funcionaría, ¿no? Puedes probar... Sí, van a pasar esos usos no previstos. O puedes poner a prueba cuestiones de resistencia, son simulaciones, ¿no? Entonces, al final, poniendo a prueba en este espacio virtual, te permite tomar decisiones conjuntas, desarrollar propuestas que sean más en base a consenso de que todas las personas que están ahí y que ponerlas a prueba también de una forma que cuando se lleven al espacio real ya tengan una plena aceptación y se hayan visto las posibles problemáticas también y se hayan hecho todas las modificaciones, ¿no? Que no es lo mismo hacer un edificio y luego empezar a hacer modificaciones que... No, igual es un poco más caro, sí. Claro. Sí, ahora que lo dices. Y un poco más difícil de desmontar. Entonces esto sería una instancia de lo que comentabas con mucha tranquilidad al principio, que el videojuego es un medio algoritmo. Claro. Que se me pasó preguntarte por qué lo es y qué quiere decir, ¿no? Porque cuando pensamos en un algoritmo, siempre ahora mismo el imaginario es como el algoritmo malo que hará cosas en contra de mí o de unos colectivos, ¿no? Claro, sí, el videojuego es la primera forma en la que estamos interactuando con algoritmos constantemente, ¿no? Y podemos entender de alguna forma cómo funciona ese
algoritmo a través de las formas en las que interactuamos con él y nos puede permitir, que creo que igual es una de las cuestiones más interesantes, ¿no? Porque cuando nos declaramos, o sea, cuando empezamos a trabajar con el Big Data y decimos que el conocimiento es Big Data, y parece que hoy en día si dices cualquier cosa que no esté respaldado en datos, pues fake news, ¿no? Y está bien ser crítico con que la información tenga sus fuentes y tenga sus datos, pero de un golpe y plumazo nos acabamos de declarar obsoletos como humanos, como productores de conocimiento. Porque si el conocimiento equivale al Big Data y el Big Data, por definición, son cantidades de datos tan ingentes que ningún humano puede comprender, de pronto acabamos de declarar que solo los algoritmos pueden generar conocimiento y tomar decisiones, ¿no? Sí, como mínimo hemos perdido el control, lo hemos cedido absolutamente. Sí, así directamente hemos dicho, no, pues aquí ya que los algoritmos decidan, ¿no? Pero si pensamos en los algoritmos como espacios de juego también, como estos videojuegos, podemos pensar que no necesariamente tienen que tomar nuestras decisiones. Nos pueden servir para ayudarnos a entender estas cantidades de datos, ¿no? Como en juegos del común o como en muchos otros espacios. Por ejemplo, esto se puede ver muy bien en Explorable Explanations, que también tiene una pequeñita muestra en la expo, donde son explicaciones explorables, donde a través del juego estamos interactuando con sistemas complejos o con cantidades de datos que podemos manejar y entender, ¿no? Entonces, utilizar el algoritmo como la traducción de este Big Data, que evidentemente no podemos acceder directamente, para comprenderlo y tomar nuestras propias decisiones, creo que es una de las cuestiones más interesantes de las que podemos hablar, ¿no? Como decir, oye, muy bien que los algoritmos puedan hacer muchas cosas, pero vamos a recuperar la agencia. Vamos a devolverle la agencia a la ciudadanía, porque cuando hablamos de que el algoritmo decide las cosas, no estamos hablando de una máquina que nos va a esclavizar a todos. Estamos hablando de 4 grandes corporaciones que son las que tienen los servidores donde se almacenan las grandes cantidades de datos y los algoritmos potentes que toman las decisiones de todos, ¿no? Entonces, no es una cuestión de máquina versus humano. Hay que dejar también de verlo así, que parece un poco que el discurso va por ahí, sino que es un discurso de quién toma las decisiones, ¿no? Y las decisiones, ¿a qué intereses? O sea, unos pocos humanos contra muchos humanos. Claro, ¿a qué intereses responden? Porque al final un juego bien balanceado es un juego donde todos disfrutamos jugando. Y si al final solo unos pocos van a disfrutar, pues esta vida no es un buen juego. Pero es eso, son personas y poder. Antes las personas, esas pocas personas que tenían el poder lo ejercían de una determinada manera. Ahora sigue habiendo pocas personas. Lupus, ¿no? Al final no nos hemos movido tanto, simplemente pues tenemos armas ha cambiado. De una tecnología que amplifica aún más ese tipo de diferencias. Oye, que nos está quedando todo muy bonito y aquí en Despacho 42 necesitamos el momento Black Mirror. Los videojuegos que vamos a encontrar en esa exposición tienen una determinada intención y estamos todos los presentes como mínimo de acuerdo en que es una buena intención y que afortunadamente que se hacen cosas así, pero el videojuego también se puede diseñar con peores usos en la cabeza o se puede usar peor y también tiene sus efectos negativos. Sí. A ver, todo se puede usar para muchos usos y actualmente el videojuego está afectando a las formas en las que lo relacionamos con la ciudad, de formas que no nos imaginaríamos también, ¿no? O sea, aquí Daniel Muriel, que admiro y respeto muchísimo, tiene un término, que es un sociólogo muy bueno, tiene un término que dice la videoludificación de lo social. Como que los videojuegos de alguna forma no solo median el desarrollo tecnológico, sino que también están mediando cada vez más nuestras interacciones sociales y las formas en las que nos relacionamos. A mí me gusta mucho cuando me encuentro con gente que dice que los videojuegos no van con él, ¿no? No, yo y los videojuegos no tenemos nada que ver. Es como, bueno, que sepas que estás jugando constantemente, aun cuando no lo sepas. Cuando estamos ligando en una app de citas, es una experiencia completamente gamificada, con lógicas de juego, ¿no? Cuando estamos decidiendo, preguntándole a una app de navegación GPS cómo vamos a ir de nuestra casa a la cita, también tenemos una interfaz que procede claramente de esas lógicas y también tiene esas dinámicas, ¿no? O sea, el capitalismo de plataformas, todos estos también cada vez están utilizando más prácticas gamificadas del trabajo, la conexión constante. E incluso los propios videojuegos cada vez están desarrollando más patrones de diseño oscuro, que son estas prácticas o estrategias que benefician a los desarrolladores y perjudican a los usuarios, donde, por ejemplo, pues el juego es el que decide las horas a las que juegas, porque te está dando, pues, no sé, una recompensa diaria, o si accedes a no sé qué hora pasan no sé cuántos, o no se puede pausar, entonces el tiempo que no estás conectado te pueden estar pasando cosas y
cuando vuelves perdiste cosas. Y todos estos elementos y estrategias que se están poniendo en práctica cada vez más en los videojuegos, que tienen mucho que ver con el modelo de negocio free to play y basado en extractivismo de datos, en vista de publicidad o compras in-game con micropagos, va haciendo que estas estrategias se ocupen cada vez más, porque al final son las estrategias que tienes para conseguir tus ventas. Entonces, este modelo de negocio está generando cada vez más este tipo de estrategias y estas estrategias están saliendo de los videojuegos y están implantándose en otros sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, que serían estrategias que en algún momento ha utilizado la industria del tabaco, que ha utilizado la televisión, que han utilizado las tragaperras, que se parecen más a nuestros videojuegos y que luego aparecen algunas que son específicas del mundo del videojuego. Pero es eso, ¿no? Que nos adaptamos a un nuevo medio. Sí, no, bueno, la especificidad creo que en este caso es bastante fuerte, es decir, que sí son estrategias diferentes a las de otros medios y que surgen de aquí, se están utilizando en otros contextos, pero que son muy específicas del videojuego, porque cuando hablamos, por ejemplo, de extractivismo en redes sociales, que parece que eso sí es guau, qué escándalo, Cambridge Analytica, manipulación del voto, anuncios, de los datos que estamos hablando, que son los que regulan las leyes actuales de protección de datos y que se empieza a poner más el foco, son muy poquitos cuando los comparamos con los que se pueden extraer de videojuegos. Que además, en videojuegos no está regulado, no porque no puedan aplicarse las mismas leyes que se están utilizando a nivel de protección de datos en otros sectores tecnológicos, sino porque los datos que tú puedes extraer de videojuegos son inferidos. O sea, tú tienes un montón de sensores que pueden extraer información hacia dónde miran tus ojos, la voz, el micro, un montón de datos que además están diciendo cómo reaccionas en tiempo real a si un enemigo aparece por la izquierda o por la derecha, si está acompañado de una música o de otro. Tanta información que se puede captar jugando que la información que se puede sacar de redes sociales queda ridícula a su lado, ¿no? Estamos en un laboratorio que da acceso a una resolución de información mucho más alta. Claro, y el desarrollo de muchas empresas de videojuegos como King tiene un 90% de psicólogos conductistas, donde básicamente están haciendo un diseño de juego no pensando en que tú te lo pases bien, sino pensando en cómo van a conseguir que en este punto pagues no sé cuánto por avanzar o estés tanto. Y toda esa experimentación de esta manipulación que es como mucho más directa porque ya no son datos que tú estás dotando de forma libre, sino datos que se pueden inferir de reacciones como muy espontáneas tuyas, puede ser mucho más utilizada para esta manipulación que cualquier otra información. Y contra eso luchamos básicamente concienciando. La concienciación es suficiente, tenemos que utilizar otras estrategias. Vaya usted a saber por qué es un problema abierto. Hay que hacer varias cosas. Bueno, la primera evidentemente es la concienciación. Nosotros en Ars Games este año haremos las 4ª jornadas en defensa de los derechos digitales, donde este es un foco súper importante para concienciar a la gente, porque directamente a veces padres, madres le dan el móvil a sus hijos y se preocupan si están jugando un videojuego de pegar tiros, pero no se preocupan de los permisos que le has dado al juego o de otros elementos que quizás son más preocupantes que si estás pegando tiros o no. Y por otro lado, la regulación en políticas públicas. O sea, el año pasado en las jornadas tuvimos al Ministerio de Consumo con la ley el proyecto de propuesta de ley que están haciendo para regular las cajas botín en videojuegos, y este año, bueno, estamos todavía viendo el programa, pero la idea es seguir también un poco con esta línea de las políticas públicas, además a nivel europeo también, de qué es lo que se está haciendo para la regulación. Porque por un lado hay que concienciar evidentemente a los y las usuarias, pero por otro lado hace falta que haya una presión, que se establezcan regularizaciones, que se establezcan protocolos que puedan proteger también a los usuarios de videojuegos. También porque se llega a unos niveles de dependencia inducida por estos mecanismos que nominaba Eurídice, y entonces ahí ya una acción de concienciación ya casi imposible, porque si estás adicto a algo deberías poder separarte un rato, ¿no? Y como la mercancía es la atención, ¿no? Hay un tema aquí que es verdad lo que comentabas de los mecanismos para que las personas se queden enganchadas a determinados productos, ya existían, pero ahora aquí ha cambiado un poco el producto. No es tanto mi cuerpo, sino es mi atención, porque estamos en el mundo del capitalismo cognitivo y la atención es el dinero del capitalismo cognitivo, ¿no? Claro. Esta especificidad es súper interesante y lo notamos cada vez. O sea, el diseño de experiencia de usuario también toca muchísimo. De hecho,
dicho King, que también cuida mucho el diseño de experiencia del usuario, pero para que te quedes... Sí, porque se puede utilizar para bien o para no tan bien. Sí, bueno, para que te quedes más tiempo, o sea, al final es que te quedes más tiempo en una determinada plataforma, ¿no? Y entonces aquí se hace difícil provocar una separación, una distancia para poder ver todos estos mecanismos. Entonces, claro, si no lo paramos a través de la legislación o de una normativa, es bastante complejo para los adultos. Imagínate para las personas en formación. Y algo que experimentamos todos en nuestras carnes, ¿eh? O sea, sí. Esto me va a pasar a mí como le va a pasar a alguien con menos experiencia o que le va a pasar a alguien con más experiencia que la mía. Sí. O sea, yo detecto los patrones oscuros y los identifico perfectamente y los estudio. Y eso no quiere decir que no tengan efecto sobre mí. Imagínate si ni siquiera sabes cuáles son. Sí, a esto me gustaba mucho el ejemplo de cuando te ponen una ilusión óptica, cualquier ilusión óptica tonta, que todos hemos aprendido a distinguirla, y es aquello de, hola, sabes perfectamente cómo funciona, ¿verdad? Vuelves a mirar las flechitas y la flechita que mira hacia adentro sigue siendo más corta que la flechita que mira hacia afuera, a pesar de que tú sabes perfectamente que no es así. O sea, los sesgos están ahí a pesar de que seas consciente. Efectivamente, y en algún momento pues necesitamos herramientas más potentes como, por ejemplo, la legislación. Que bueno, que la ética en los desarrolladores de este tipo de aplicaciones igual también sería una idea, pero si no la hay, pues la tendremos que suplir. Hay muchísimas empresas muy buenas de videojuegos. Oye, y en España además tenemos unas claras referencias brutales y creo que la gran mayoría de ellas no utilizan patrones oscuros. O sea, los juegos de Constructing, de Ficiorama, de Brainwash, de Péndulo, de Tequila, de un montón de empresas, son videojuegos preciosos y que no necesitan de estas técnicas para conseguir su dinero y que además te permiten explorar mundos muy, muy lindos y trabajar de otras formas, ¿no? Importante no manchar el nombre de toda la industria por unos cuantos que tienen bastante mala baba, ciertamente. Hemos visto juegos que vamos a ver en la exposición, hemos visto buenos usos de esos juegos y de otros, de los desarrolladores que comentabas ahora mismo. Hemos visto parte de la intención que tenéis en Ars Games para esa exposición. ¿Cuál es el objetivo, si se puede saltarse el spoiler, de producir un cierto cambio en esas personas que Susana y yo, por ejemplo, que vamos a ver a esa exposición? ¿Cuál es el objetivo de cuando salgas? ¿Qué os gustaría que le hubiera pasado a la gente? Mira, durante la pandemia se dijo mucho esta frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo creo que uno de los objetivos de esta exposición es permitirnos imaginar, el decir que no todo está hecho, que no todo tiene que ser así como está y que tenemos herramientas para hacerlo de maneras diferentes, ¿no? Y que los videojuegos pueden ser una buena forma de experimentar en imaginar y construir una ciudad que queremos para todos. Y bueno, además, aparte de la exposición, hay acompañamiento de actividades. Por ejemplo, una de las que se hicieron es un taller precisamente de Mónica Rikic de los objetos que pueblan nuestras ciudades, ¿no? De cómo los objetos que hay en nuestras ciudades condicionan la forma en la que nos relacionamos con ellas. Entonces era un diseño especulativo de un objeto nuevo, interactivo, como que cambiaría también nuestra forma de contemplar la ciudad. Entonces la idea es un poco eso, ¿no? Podemos juntarnos, podemos jugar juntos y podemos imaginar juntos nuevos mundos posibles y nuevas ciudades posibles como mucho más justas y apetecibles para todos. Y teniendo en cuenta eso, que la exposición ya ha tenido un cierto recorrido, aunque le falta mucho más por hacer afortunadamente y va a estar en muchos más lugares, ¿habéis tenido la oportunidad de explorar qué es lo que pasa con esas personas que visitan la exposición y hacer algún aprendizaje, sacar alguna conclusión, aunque sea un poco previa todavía? Yo creo que hay personas que alucinan bastante, ¿no? Creo que incluso para personas que sí le gustan los videojuegos, que los conoce y que los disfruta, pues como estos nuevos usos también le alucinan. Yo creo que de alguna forma sí está sirviendo un poquito el objetivo, por lo menos, aunque no nos pongamos a construir la ciudad juntos ahora todos de la mano, por lo menos para saber que se puede, ¿no? Como que abrir opciones, y creo que eso sí lo logra, ¿no? Como que la gente salga de ahí pensando, wow, yo no sabía que se podía hacer esto. Ahora ya iríamos hacia la parte de cerrar, que es donde a César se le han olvidado preguntar 17.000 cosas que debería haber preguntado. Como por ejemplo, nos hemos dejado cosas por tratar que deberían tratar, de las que deberíamos hablar. Pues como para otros 20 podcasts, pero... ¿Crees que la
imagen que damos de lo que habéis hecho en Arc Games con esta exposición es, como mínimo, da ganas de ir a ver a la exposición. A Susana y a mí nos has dado eso. Pues seguro. Entonces espero que a quienes estén escuchando del otro lado también. Y ahora voy a hacer, y ahora lo que voy a hacer es meter un apéndice que lo hablábamos el otro día con Susana, esa que no le preguntes a Eurídice porque está hasta las narices y estas cosas se las deberíamos preguntar más a Luca, que para eso es hombre, pero estás muy aburrida, me imagino, de que te pregunten por machismo y videojuegos. ¿Estás hasta las narices de ello? No tanto, es una de las cosas a las que nos dedicamos. De hecho, este año sacamos eso iba yo. El informe sobre el estado de la industria en materia de género, de la industria española del videojuego, y bueno, pues hicimos un análisis muy en profundidad con un gran trabajo sobre sobre muchos aspectos, ¿no? De cómo se representan los videojuegos en publicidad, cómo se dan análisis de los 10 videojuegos más jugados y un desarrollo de una metodología de análisis de los juegos y una especie de test para ver si el videojuego pasa o no el corte de género, donde no solo consideramos personajes que hay femeninos, masculinos, la narrativa, cómo está construida, cómo deja también a los personajes, sino también los equipos de desarrollo. O sea, cuántas personas han formado parte del equipo, quiénes están en cargos de poder, y a veces en juegos que tienen 200 o 1000 personas en el equipo y tal, pues se convierte en algo difícil, ¿no? Sobre todo porque no todos los videojuegos ponen a todas las personas que han participado en el desarrollo, bueno, es complicado. También analizamos con 2 encuestas cuestiones desde acoso, referentes y demás para estudiantes y para empresas, y de cómo son sus plantillas y todas las composiciones, y se sacan muchísimos datos de ahí, pero sobre todo, y creo que lo más importante, a partir de también esos datos damos guías de buenas prácticas, porque lo importante es decir, bueno, estamos aquí y hacemos el diagnóstico de dónde estamos en materia de género para poder mejorar, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar? Damos casos de buenas prácticas, entrevistas con empresas que son referentes en hacer las cosas bien desde esta perspectiva y bueno, algunas guías de cómo ir mejorando todo eso. Entonces, creo que podemos estar en el buen camino para ir mejorando esa situación que evidentemente todavía a día de hoy sigue siendo bastante problemática. Eso era, sobre todo, perdón por la cuña esta al final y por sacar un tema que no era el principal, pero eso, tuve en algún momento la oportunidad de ojear un poco resumen y algunas conclusiones, y me pareció que era un informe que vale mucho la pena leerse, sobre todo por los señores de la industria y por los congénero consumidores de la industria, para que seamos un poco conscientes de los problemas que hay detrás y de que se van dando pasitos, pero quedan muchos pasos todavía por dar, lamentablemente. Y con esto nos vamos corriendo porque Eurídice tiene otro compromiso casi inmediatamente a continuación. De todas formas, queda aquí la invitación de volver a repetir, y esta vez en presencial y con cafés, tés, cervezas o lo que haga falta. ¿De acuerdo? La tomo muy literal, o sea que espero esa invitación presencial. Genial. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a tus amigas y tus amigos. Hasta la próxima.